Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hande Erçel y Kerem Bürsin comparten un mensaje emocional la mañana de su boda: estamos despertando a una nueva vida. Lo que empezó como una historia de amor en los sets de grabación ha alcanzado uno de sus momentos más esperados, el día de la boda. Pero lo que ha conmovido a miles no ha sido solo la ceremonia en sí, sino el mensaje que ambos compartieron justo al amanecer del gran día. Una frase que resonó profundamente entre sus seguidores: hoy despertamos siendo los mismos, pero también diferentes. Despertamos a una nueva vida juntos. La boda tuvo lugar en una finca rodeada de naturaleza, lejos del bullicio de Estambul, con un entorno íntimo y cargado de simbolismo. Los invitados llegaron desde la tarde anterior, pero fue al amanecer cuando Hande y Kerem publicaron una historia conjunta en sus redes. Aparecían tomados de la mano, frente a una ventana con vista al amanecer, y escribieron: gracias por cada momento, por cada batalla superada y por este amor que no necesita esconderse. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, los comentarios inundaron las redes: nunca los vi tan felices, esto es más que una boda, es una declaración de amor verdadero, Kerem finalmente cumplió su promesa de caminar con Hande hasta el final. Uno de los momentos más emotivos ocurrió justo antes de la ceremonia, cuando Kerem, visiblemente emocionado, se acercó a Hande y le dijo: he esperado este momento desde la primera vez que te vi reír. Si alguna vez dudé de algo en mi vida, tú siempre fuiste mi certeza. Hande, conteniendo las lágrimas, respondió: prométeme que aunque el mundo cambie, nosotros seguiremos eligiéndonos. Testigos cercanos aseguraron que la noche previa a la boda, ambos decidieron dormir en habitaciones separadas por una cuestión simbólica. Querían despertarse por última vez como novios y verse por primera vez como esposos justo antes del sí. Y así fue. A las 7 de la mañana, Kerem tocó suavemente la puerta de la habitación de Hande, y al verla, solo dijo: estás más hermosa que nunca. Este es el inicio de todo. La ceremonia comenzó al mediodía, rodeada de flores blancas y con la presencia de amigos cercanos, compañeros del medio artístico y familiares. No hubo grandes lujos, pero cada detalle hablaba de ellos, desde la canción que sonó al entrar, Sen Kal Kapm, en versión instrumental, hasta los votos personalizados que ambos escribieron. Hoy no solo me caso contigo, sino con tus sueños, tus miedos, tus luces y tus sombras. Lo acepto todo, porque amarte es también aprender a ser mejor cada día, dijo Hande durante sus votos, mientras los asistentes contenían las lágrimas. Kerem, por su parte, cerró los ojos por un segundo antes de decir: eres mi hogar, mi paz y mi aventura. Te elijo hoy, mañana y siempre, sin importar las tormentas que vengan. Los aplausos no se hicieron esperar. Muchos de los invitados comentaron que jamás habían presenciado una ceremonia tan honesta, tan profundamente conectada con las emociones reales. Según uno de los presentes, no fue una boda de espectáculo, fue una promesa viva, respirable, entre dos almas que decidieron elegirse sin máscaras. Tras el intercambio de votos, Hande y Kerem realizaron un gesto que dejó a todos en silencio: se tomaron de las manos, cerraron los ojos y permanecieron así durante varios segundos, sin decir nada. Luego, juntos, miraron al cielo y soltaron dos globos blancos. Eran en memoria de lo que dejamos atrás y en honor a lo que viene, explicó más tarde Kerem en una entrevista exclusiva para una revista digital. La celebración posterior fue sencilla pero cálida. Música en vivo, velas por doquier y una cena que más parecía una reunión familiar que un banquete ostentoso. Los discursos no faltaron, pero el más inesperado fue el de la hermana de Hande, quien rompió a llorar al decir:
siempre supe que Ande encontraría a alguien que la viera como nosotros la vemos. Y Kerem, tú lo haces mejor de lo que jamás imaginé. A mitad de la noche, Ande tomó el micrófono y, de forma improvisada, se dirigió a los presentes con una voz temblorosa pero llena de determinación: esta boda no es solo un evento. Es la prueba de que incluso cuando el camino se oscurece, si dos personas se aman de verdad, siempre encontrarán la luz. Gracias por acompañarnos en esta nueva vida. Kerem la observaba con los ojos vidriosos, y al terminar, se levantó, la abrazó y dijo al oído, aunque fue captado por un micrófono cercano: nunca dejaré de elegirte. Incluso en los días en los que olvidemos cómo empezó todo. En redes sociales, el hashtag #AndeYKerem para siempre se volvió tendencia mundial, con miles de mensajes de apoyo, amor y emoción. Fanáticos de todas partes del mundo compartieron fotos, frases de los votos y reacciones que iban desde la alegría hasta el llanto. Algunos incluso declararon que esta boda fue el cierre perfecto de una historia que todos seguíamos desde hace años. Y como si todo esto no fuera suficiente, al final de la velada, los recién casados sorprendieron a todos con un pequeño video que proyectaron en una pantalla. Eran imágenes íntimas de su relación. Desde los primeros ensayos en el set, sus viajes secretos, hasta momentos cotidianos que jamás habían compartido con el público. En el último segundo del video, una frase en letras blancas apareció sobre un fondo negro: esto no es el final, es solo el comienzo. La reacción fue inmediata. Lágrimas, abrazos, y una ovación que duró varios minutos. Según uno de los camarógrafos que captó el evento, había algo mágico en el ambiente, como si todos supiéramos que estábamos presenciando algo más grande que una boda. Estábamos viendo cómo dos almas se reconocían por completo. Cuando finalmente se despidieron de sus invitados, Ande y Kerem se retiraron caminando juntos, sin guardaespaldas, sin protocolo, tomados de la mano y descalzos. Bajo una lluvia ligera que empezó a caer como si el universo también celebrara con ellos. Y así, bajo ese cielo nublado pero lleno de promesas, comenzó la nueva vida de esta pareja que no solo conquistó la pantalla, sino también los corazones de millones. Porque cuando el amor es real, no necesita escándalo ni artificio. Solo necesita dos personas dispuestas a elegirlo, una y otra vez. Y eso es exactamente lo que hicieron Ande y Kerem esta mañana inolvidable. ¿Y tú, qué opinas de esta boda tan esperada? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de las historias más emocionantes del mundo del espectáculo.